Imagínate ser un pro player reconocido mundialmente, un faker de los videojuegos. Todas las personas aclamaban tu nombre, eras el mejor del mundo con muchos trofeos mundiales, pero un día pereciste mientras jugabas y fuiste llevado a otro mundo. Y aquel mundo era Valhalla, un mundo de dioses nórdicos y valquirias, donde te enfrentarás a innumerables monstruos y deberás superar tu debilidad porque es la última oportunidad de vida que te queda. Y en aquel mundo los logros de tu vida te vuelven más poderosos, y al ser el mejor jugador del mundo y tener muchos logros, conseguirás un poder que superará a los dioses. Esta historia comienza mostrándonos un evento donde han asistido miles de personas que gritaban emocionadas. El presentador anuncia a la persona estrella del programa de hoy, el MVP del sexto y séptimo campeonato del mundo. Es aquel que iba a ganar el premio. Estaba subiendo al escenario, pero el presentador no termina por anunciar el nombre. Aquella persona había sido teletransportada a otro mundo, encontrándose con un grupo de personas robustas y altas que lo llaman Lee Tai-ho, nuestro prota, que está muy asustado y nervioso. Ellos lo observan, comentando que aquel nombre es poco común y además es una persona muy pequeña, pero de la nada los dos se reconocen, cuestionándose si acaso es él el que lo eliminó, tornándose muy pesado el ambiente. El prota, en medio de ellos, asustado piensa si acaso son enemigos. Los dos sujetos que se creía que iban a pelear no lo hicieron y cambiaron su estado de ánimo, saludándose y riendo, mencionando que fue una buena pelea la que tuvieron y está en este lugar porque él lo aniquiló. El calvo le pregunta si acaso pereció después de que lo eliminó. El rubio le responde que así fue eliminado por un niño con 5 trenzas y le apuñaló en el estómago mientras gritaba "padre". El calvo se alegra que aquel niño haya sido su hijo y le haya vengado. El rubio lo felicita por haber criado bien a su hijo y en el futuro será un gran guerrero, mientras el prota, petrificado, se pregunta en cómo llegó a este lugar, recordando que estaba siendo aclamado por las personas del evento, a punto de ganar el campeonato del mundo por tercera vez consecutiva, y se da cuenta que murió mientras estaba jugando, quedando sorprendido que haya perecido de esa manera. Escuchando a una mujer que lo presenta como un campeón que ha ganado decenas de duelos, los guerreros se muestran eufóricos al saber que el prota es un campeón, queriendo todos luchar contra él. El prota solo los mira asustados y que todo fue culpa de aquella mujer, mostrándonos un flashback de que luego que él muriera mientras jugaba, sus compañeros de equipo desesperados van a auxiliarlo, pero ya era demasiado tarde. El prota, que estaba presente en forma de un alma, ve su cuerpo sin vida, apareciendo una luz resplandeciente que nubla su visión, presentándose la mujer que vimos anteriormente, diciéndole que los que perdieron la vida al final de una gloriosa batalla tienen el alma de un guerrero, pidiéndole que venga con ella. El prota asustado pregunta ¿a dónde lo va a llevar? ¿Acaso al infierno? Ella solo lo sujeta de la mano llevándoselo, respondiéndole que irán a Valhalla. Volviendo al momento actual, el prota está pensando que Valhalla es más allá de la mitología nórdica. Solo se puede ir a ese lugar si ha muerto como un guerrero, así que ella debe haberle confundido con un guerrero. El prota le ha de saber que no es un guerrero, es un jugador profesional, una persona que solo juega y que solo le devuelva al lugar que pertenece, escuchando un sonido de cuerno que hace poner en alerta a la mujer, que pide que todos se preparen para la batalla y el enemigo ha llegado. Los guerreros, al escuchar que es una batalla, todos gritan de la emoción, comenzando el enfrentamiento, luchando contra bestias. Por su parte, el prota solo estaba de pie asustado, cuestionándose de qué debe de hacer y que nunca antes ha sujetado una espada y que vino aquí después de morir y qué pasaría si muere otra vez, estando perdido en sus pensamientos, sin percatarse que una bestia lo está por atacar, pero antes que lo logre, aparece detrás del prota uno de los guerreros que de un puñete manda a volar a la bestia, preguntándole al prota
si sabe qué es la saga, el prota solo se muestra confundido. Él le comenta que el hecho que haya venido a Valhalla significa que tiene logros que fueron ampliamente conocidos en su vida, y aquí sus logros son su poder. Cuanto más renombrado sea el logro, se podrá convertir en el guerrero más fuerte. El prota solo piensa en sus logros y que no encuentra qué ha realizado, y solo comía y jugaba, recordando a una persona que era su personaje con el cual realizó muchos logros, el guerrero inmortal Karlstad, emergiendo de él una gran cantidad de energía, comenzando la sincronización con su personaje, la saga del guerrero inmortal, sincronizándose un 1%. El prota se muestra más decidido, pensando que el título de guerrero inmortal pertenece a Karlstad, y si pudiera manejar su poder, sería el más fuerte de este mundo, apareciendo delante de él otra bestia que lo ataca. El prota logra esquivar, pero el poder destructivo lo hace retroceder, preocupado que el poder de su personaje Karlstad no puede ser tan débil. Él ya habría derrotado a este tipo de enemigo de manera rápida y fácil, y hay algo mal con su saga. Percatándose que solo tiene el 1% de sincronización, enojándose, el guerrero le dice que hasta aquí llegó su ayuda y debe seguir haciendo crecer su saga, construyendo sus propias historias, despidiéndose y dándole su nombre, que es Bjorn, pidiéndole que se mantenga con vida y se vuelvan a encontrar. El prota, que queda solo con aquella bestia, piensa que solo tiene el 1% de poder de su personaje, pero incluso con aquel 1% es suficiente, lanzándose al ataque, recordando que Karlstad era un superhumano que podía enfrentar a cientos de soldados solos, esquivando los ataques y embulléndose de energía. Al despertar una nueva saga, la carga del guerrero, que con una velocidad monstruosa elimina a la bestia, sorprendido que haya logrado una nueva saga, una habilidad de mejora de velocidad, exclamando frente a una horda de bestias que con aquella habilidad definitivamente va a sobrevivir. Al llegar la noche, los guerreros están celebrando, comentando que aquella batalla solo fue un calentamiento para ellos. El prota, que está comiendo, se sorprende que en aquel banquete solo sirvan alcohol y carne, apareciendo Bjorn, que le ha de saber que si quiere una mejor comida debe subir de nivel su rango de guerrero, y que este lugar es el salón de banquete para los recién llegados y guerreros de rango bajo. Es por esa razón que la bebida y comida son tan básicas. El prota le pregunta si él también es un guerrero de bajo rango. Bjorn le ha de saber que no, y que él solo está aquí para ver cómo se encuentra. El prota le agradece por la ayuda que le brindó antes y por la información acerca de la saga, haciéndole otra pregunta de qué pasa si él muere aquí. Bjorn le comenta que si un alma perece en este lugar, será transferido al guerrero de hierro. No sentirán dolor ni hambre y podrán luchar por siempre, y que es muy increíble. El prota se aterra pensando que eso no es un guerrero de hierro, es un ataúd de hierro, y que de ninguna manera debe ser eliminado en este lugar. Bjorn le dice que pronto se le determinará su asignación en la legión, y parece que va a comenzar ahora, señalando a alguien. Apareciendo en el escenario una mujer que exclama que ha visto la actuación de los guerreros y anunciará las legiones a las que se unirán. El prota la reconoce como una valquiria. Bjorn le menciona que ella es Renhifel, hija de Odín de linaje noble. Ella les pide que vean sus tazas y verán el nombre al que prometerán lealtad. Bjorn se emociona que cada uno de ellos será asignado a una de las legiones de los dioses asgardianos y ganarán aún más poder de ese dios que les toque. El prota piensa que los únicos dioses que conoce son Odín y Thor, y si va a ganar poder, quiere que sea el dios más fuerte, sujetando su taza y rogando que le toque Odín o Thor. Cambiando de escena, el prota está navegando junto a una mujer, desesperado preguntando si acaso no es una legión de un dios y por qué solo es él. La mujer que lo ve le dice que no se preocupe y que su legión también tiene fuerza para competir con los demás, y no hay nadie por encima de ellos para que los regañen, ni nadie debajo de ellos para que causen problemas. Volviendo a la escena anterior, la taza del prota había dado como resultado Legión de Idun. Idun
es conocida como la diosa de la fertilidad y la juventud, guardiana de la manzana de oro que mantiene jóvenes a los dioses. Mientras todos los demás guerreros gritan de emoción que les ha tocado Odín, a otros Thor. El prota se muestra confundido que nunca ha escuchado sobre la diosa Idun. Bjorn lo mira preocupado pidiéndole que se mantenga fuerte. El prota al verlo se pregunta de qué es lo que sucede y que la mirada de Bjorn es como si le estuviera animando al haberle tocado una legión mala. Ya afuera vemos a una mujer que está llamando a todos los que han sido elegidos para la legión de Odín. También estaban presentes los demás encargados de Thor, Freya, entre otros más, mientras el prota estaba desorientado buscando su legión, escuchando a una mujer gritando el nombre de Idun con mucha pereza, con el pensamiento que otra vez no habrá ningún miembro, pero aparece el prota, haciéndola feliz, que no puede creer que haya un miembro y que han pasado muchos años desde que tuvieron uno, presentándose como Eda, acercándose mucho al prota, que le hace poner rojo al tener una mujer tan cerca. Volviendo al momento actual, el prota le pregunta contra qué están luchando y por qué. Ella con su energía le explica en cómo se ve el mundo, señalando el lugar donde se encuentra Asgard, y lo que hay más allá es Muspelheim, es donde los gigantes, los dioses malignos y demonios están invadiendo. El prota le pregunta por aquel color rojo. Ella le ha de saber que aquel lugar se llama Erin, pero ya está destruido. Ahora ellos son la primera línea. Están en guerra contra un enemigo que intenta destruir el mundo. El prota se sorprende al ver que sea el Ragnarok. Ella se lo confirma que así es y están llevando a cabo el Ragnarok que detiene el destino del mundo. Están luchando para sobrevivir y proteger el mundo. El prota sorprendido se cuestiona si acaso se puede viajar entre cada uno de los mundos, y si es así, también puede volver a su mundo, llegando al templo de la diosa, pidiéndole que vayan y presenten sus respetos. El prota le consulta si acaso conocerá a la diosa en este lugar. Ella le comenta que no será en persona, pero sí en distancia, entregándole una manzana dorada para que lo coloque en el altar. Al colocarlo, irradia una energía de luz, apareciendo una mujer que llama al prota como su guerrero, pidiéndole que se acerque a ella, siendo la diosa Idun, haciendo que el prota se postre ante ella en señal de respeto. La diosa coloca su mano en la cabeza del prota, otorgándole una bendición de proteger su cuerpo de la amenaza de muerte, el mantra de la vitalidad del protector, ocasionando que el prota se sienta más vivo que nunca, con muchas energías, dándole juventud y mejorando su salud. El prota menciona que las enfermedades crónicas que desarrolló a partir de su vida como jugador profesional, incluyendo su dolor de espalda, síndrome del túnel carpiano, cuello de tortuga e indigestión, han desaparecido por completo. La diosa se despide dejándole unas palabras de que espera con ansias sus futuros logros. Eda lo felicita por recibir la bendición de la diosa y ahora incluso puede soportar el dolor en el campo de batalla. Será muy difícil que haya oportunidades donde pueda morir debido a que tiene la bendición de la diosa, y a medida que desarrolle sus habilidades, sus bendiciones se volverán aún más fuertes. El prota le pregunta si una vez que derrota a todos los enemigos, podrá regresar a su lugar de origen. Ella al escucharlo se ríe pensando si de verdad el prota piensa que puede hacer eso, optando por decirle que cuando la guerra termine y ganen, si quiere regresar puede hacerlo, dándole la mano. El prota se encuentra decidido en ganar la guerra y regresar, sujetando la mano de Eda, sonrojándose al estar tan cerca, debido a que el prota solo era un jugador profesional y nunca experimentó contacto con mujeres, sintiendo un poco de felicidad en este lugar, tanto así que hasta se imaginaba que ella era la mujer que lo esperaba cuando llegaba del trabajo y le daba su comida. Volviendo a la realidad, al morder una carne dura, ella se da cuenta y le dice que la carne está un poco dura y trabajen juntos y suban de rangos. Si suben de nivel, obtendrán mejores beneficios, mejores comidas, mejores lugares donde alojarse, y de una manera tierna y amorosa lo anima, generando que el prota se imagine una vida junto a ella, que hasta tienen un hijo. Cambiando de escena, Eda le está explicando que cada vez que derrote a un enemigo, ganará algo llamado runa. El prota recuerda que anteriormente sintió una energía roja que absorbía su cuerpo. Eda le comenta que eso es correcto
y también debe tener algunas runas y puede invertir esas runas en las habilidades que quiera fortalecer más, siendo las habilidades que hay fuerza, agilidad, resistencia, magia y fuerza de voluntad, explicándole que la magia aumenta sus ataques mágicos, pero también fortalece la defensa mágica. La fuerza de voluntad mejora la concentración y las defensas mentales. El prota le pregunta si se puede mejorar la saga con magia. Ella le explica que las sagas son únicas por lo que no se hacen más fuerte, solo por las estadísticas. Cuanto más personas conozcan la historia y más fuerte sea la creencia, más poderosa será. Algunas veces las sagas pueden ser incluso más fuertes que la realidad. Incluso pueden fabricar armas, transformar o incluso convocar un ejército. Y debe de recordar una cosa, sacar la luz del poder de su saga y hacerla más fuerte solo depende de él, haciendo reflexionar al prota sobre su leyenda del caballero dragón Karlstan. En ese momento, sienten un gran estruendo y las campanas sonando. Ella le dice que deben de darse prisa, apareciendo un portal. Eda le ayuda a alistarse y le halaga que se ve muy bien, mientras el prota está muy nervioso y sonrojado. Antes que ingrese al portal, ella le pide que no muera, emocionando al prota, que ella se preocupe por él, ingresando al portal. Encontrando que hay muchos guerreros listos para la batalla, apareciendo detrás Bjorn, que los saluda y le dice que deben de ir a buscar a sus respectivas legiones y que el día de hoy habrá un comandante. Aquel comandante, al ver que solo el prota es de la legión Idun, lo manda al último de la fila, anunciando que es Ragnar de la legión Heimdall y les estará guiando hoy en la batalla, que es para recuperar el territorio tomado por los Gnoll, y los dejarán justo en medio del campo de batalla, donde la lucha es más intensa, ingresando animados al portal, con ansias de guerra. Mientras tanto, en los guerreros que estaban en aquel lugar frente a ellos, en la cima de la colina de nieve, había una bestia que salta y con solo la fuerza destructiva de su salto, derrota a muchos guerreros, siendo aquella bestia el jefe Colmillo Blanco, que está chetadísimo. Ellos se sorprenden que se hayan encontrado con el líder y que es muy gigante, y para suerte del prota, su grupo había llegado en ese momento, quedando aterrados al ver al jefe, que con solo un movimiento de su mazo hace volar a muchos guerreros, estando frente al prota y rugiéndole. El prota solo queda petrificado pensando a qué tonto se le ocurrió abrir el portal en este lugar, manteniendo la calma y pensando que debe tomar esta situación como una estrategia contra el jefe del juego, percatándose que su escudo no podrá soportar el gigantesco martillo del jefe, decidiendo usar todas las runas que posee, convirtiéndolas en agilidad. El jefe lo ataca y el prota, ahora con más velocidad, lo esquiva, causando sorpresa a los guerreros que el prota lo haya esquivado, siendo ellos los que reciben el ataque. El prota analiza la situación y decide atacar sus piernas del jefe, haciéndoles saber a los guerreros. Ellos se lanzan a atacar, pero el jefe nuevamente con solo un ataque los manda a volar, quedando a solas con el prota, muy enfurecido atacándolo. El prota usa su habilidad y con su velocidad lo esquiva saltando. Al estar en los aires recuerda a Eda y las palabras que le dijo que no muriera, teniendo muchas ganas de volver a verla, realizando el consejo que le dio, que depende de él mismo el poder de invocar una saga y desarrollarla, poniendo en práctica, recorriendo por todo su cuerpo energía, impulsándose hacia el jefe con toda velocidad, clavando su espada en la cabeza del jefe, haciéndole gritar de dolor. El prota, tras usar aquel poder, cae muy lastimado al estilo Yamcha, siendo salvado por su bendición, aprovechando la oportunidad en darle el golpe final, creando con su saga una espada, saltando y cortándole la cabeza. Cambiando de escena, vemos a una de las valquirias más hermosas, llamada Razgrid, comentando al mover una pieza que están ganando, apareciendo un cuervo que ella lo saluda respetuosamente, llamándolo Odín. El cuervo habla y le hace saber que no es Odín, y es Hugin, uno de sus cuervos fieles, preguntándole si alguien ha destacado en el enfrentamiento que hubo, pero ella con una sonrisa le comenta que había un individuo impresionante,
mostrándonos al prota en una pose fachera, después de eliminar al jefe y todos los guerreros a su alrededor, aclamando su nombre, haciendo que el prota recuerde el momento de gloria que vivía cuando las personas también aclamaban su nombre al ser el ganador de varios torneos mundiales de videojuegos, observando su espada y comentando que es la espada Runenfang, una de las pocas espadas poderosas del servidor, pero más tarde se convirtió en un arma común de bajo nivel, decidido a que quiere seguir haciendo que las personas le aplaudan y quiere ser mucho más fuerte y ser Lee Tai-Ho, el dios de la guerra, y ser el mejor en Valhalla. Bjorn lo saca de sus pensamientos y felicita al prota por tal batalla que ha realizado, haciéndole saber que deben de regresar, señalando un lugar la cual deben de recuperar. Llegada la noche, ellos están en su campamento y el prota en su carpa, recostado en su cama, pensando en lo fuerte que se ha vuelto, viendo su información de su saga Guerrero Inmortal, con una sincronización de 5% y poseyendo 2 ranuras vacías. El prota se alegra que con su sincronización haya mejorado y tenga 2 ranuras vacías para su saga y que puede usar 2 sagas al mismo tiempo, apareciendo uno de los guerreros que con una sonrisa de oreja a oreja le dice que han venido a visitarle. El prota sale y afuera también los demás guerreros lo ven orgullosos y sonriendo, haciendo que el prota piense de por qué lo ven así, percatándose de quien la ha venido a visitar, sonrojándose, siendo la valquiria Eda. Ya estando en la carpa del prota, ella le pide que le muestre todos los logros que ha realizado en su vida. El prota se lo muestra siendo una gran lista de logros, las cuales son: derrotó al señor de la guerra orco Graxia, derrotó al señor ogro Grandol, derrotó a la Trinidad Troll Llama Azul, derrotó a la Trinidad Troll Llama Azul, conquistó la colina gigante, rescató a la princesa Emerode, derrotó al dragón negro Anquelonia, capturó la fortaleza Maquino, suprimió el reino demonio, repelió la legión de dragón de Escarcha, entre otras muchas cosas más. Ella queda aterrorizada al ver que el prota es muy poderoso, casi como un dios, postrándose ante él y pidiéndole disculpas por no reconocer su grandeza y haberle hablado tan informalmente. El prota le pide que se calme, explicándole que son logros de un juego. Ella le menciona que lo que importa es que él lo ha logrado, sea un juego o no, y que es una persona increíble. El prota se muestra feliz que ella lo esté consolando. Eda le menciona que hablen sobre su saga, y no hay límites para el número de sagas que pueda tener, pero ahora con su nivel actual, una vez que cree una saga, probablemente no podrá hacer otra más por un tiempo, y debe ser cuidadoso al elegir. El prota queda pensativo observando las habilidades que posee, decidiendo que la habilidad que necesita más ahora mismo es los ojos de un dragón que ve a través de las cosas, fusionando su saga, explicándole a Eda que ha elegido una saga con la cual puede ver a través de las cosas, le permite conocer a la otra persona con más detalles, puede ver a través de lo más profundo, viendo en ese momento a Eda, haciendo que su cerebro explote de la emoción. Eda le dice que él es muy increíble, se va a volver el más fuerte en el futuro, abrazándolo y haciéndole saber que es su amuleto de la suerte, y son muy afortunados que se haya unido a la Legión Idun, ocasionando que el prota no soporte tanto afecto femenino. Al pasar las horas, luego que Eda se haya ido, una persona ingresa a la carpa del prota, presentándose como Ralph, de la Legión Ulr, y es un guerrero de la unidad de Ciri que se unirá a la unidad de Ragnar, y todos están reunidos en el puesto de avanzada de su unidad, y por eso ha venido a buscarlo. El prota, que tenía su habilidad activa, puede ver a detalle su información que verdaderamente es Ralph de la Legión Url y su apodo es Cazador de Lobos, observando aún más en detalle el cuerpo de Ralph, traumándose. Al estar afuera, Ralph le hace saber que le tiene mucha envidia y admiración a la vez, porque ha sido visitado por una valquiria. Es muy impresionante. El prota se sorprende por lo que escucha, preguntándole en cuál es la bendición de la Legión Url.
Raz le comenta que es el sigilo y el rastreo, y que él eligió sigilo, llegando a donde todos los guerreros estaban reunidos, presentando ante el comandante al prota, siendo una bella mujer, la cual deja muy sorprendido al prota que sea la primera vez que ve a una mujer en Valhalla y que no sea una valquiria. Ella al verlo le pregunta si es el guerrero que derrotó al gigante de Gennoloi, emanando una terrorífica aura, el cual suprime el prota, asustado que aquella aura sea más grande que de cualquier guerrero de este lugar, usando su habilidad para ver su información, siendo ella Ciri de la Legión Url, con el apodo de cazadora de humanos. En ese instante aparece la bella valquiria Razgrid, que deja maravillado al prota, observando su información que es Razgrid de la Legión de Odín con el apodo Princesa de Hielo, preguntándose si acaso aquel apodo fue dado por los mismos guerreros. Ella se presenta ante todos como la encargada del campo de batalla, y con la muerte de Ragnar, la unidad de él se ha unido a Ciri, dejándola a cargo sacando una hoja, leyendo y anunciando que ha observado sus notables esfuerzos. Para aquellos que han hecho grandes contribuciones se le dará recompensas, nombrando al prota al haber derrotado solo al líder de la unidad Genol, el gigante, y como recompensa recibirá una bolsa de monedas de oro, una runa y 10 puntos de contribución a su legión. Al escuchar todo aquello, el prota se aguanta en emocionarse, pensando que ya se está volviendo famoso en este lugar, con el nombre de él mismo, que derrotó al gigante. Los guerreros que lo conocían por haber recibido la visita de una valquiria enloquecen de emoción al saber que el prota también es alguien fuerte. Luego que haya otorgado la recompensa al prota, Razgrid les anuncia que mañana por la tarde comenzarán a recuperar la fortaleza, usarán la lluvia de acero y todos los guerreros presentes subirán en él, haciendo que los guerreros se entusiasmen por aquello. El prota se acerca a Ralph y le pregunta ¿qué es la lluvia de acero? Ralph le responde que no lo sabe. Al día siguiente, observamos a Razgrid por los aires, ordenando que den comienzo a la batalla. Ellos acatan la orden y van con todo, apareciendo el jefe enemigo, Ojo Rojo, mientras Ciri le está explicando el plan para que puedan ingresar a la sala de control de magia rúnica. Ralph comenta si acaso escalarán los muros con la lluvia de acero. El prota también se muestra confundido de qué es la lluvia de acero, descubriendo minutos después que estaban sentados dentro de un barril con celdas de acero, y al sonar el cuerno, aquel barril había sido metido un cañón, y con aquel cañón son expulsados no solo ellos, sino también varios barriles más, haciendo que ingresen a la fortaleza. Al salir del barril se sienten muy mareados y cansados. Ciri, que también había ido con ellos, les ordena que se preparen para la batalla y que los enemigos ya han llegado, siendo muchas arañas gigantes que los habían rodeado. Una persona informa que las arañas se mueven en grupo de 5 y si derrotan al líder, los demás se vuelven tontos. Ralph comenta que todos se ven iguales y cómo van a identificar quién es el jefe. El prota usa su habilidad de los ojos y se percata que puede ver a la araña que es el jefe de cada grupo, haciéndole saber que él tiene una saga que puede ver quién es. Ciri va a su lado y hace que se suba a su espalda. Ella le pide que le señale con su dedo cuáles son. El prota se lo hace saber y ellos comienzan a eliminar a cada una de ellas. Al ver que los guerreros eran superiores, los monstruos llaman refuerzo, apareciendo muchos de ellos. Ciri le pide a Ralph que se movilice y vayan a la sala de control y que se lleve al prota, diciéndole al prota que confía en él. De esta manera, el escuadrón está listo. Ralph sujeta al prota y con sus habilidades de sigilo se hacen invisibles, pasando desapercibidos mientras los demás se enfrentan, llegando a la muralla. Al tocarlo, se había abierto un pasadizo secreto. Al ingresar, eliminan su camuflaje y al caminar se encuentran con muchas telarañas que se enrieda en ellos. Al seguir caminando, detrás había una araña que los acechaba, y tomándolos desprevenidos, la araña había capturado a uno de los integrantes, comiéndoselo. El prota, con su habilidad, visualiza que hay muchas más de ellas, buscando su debilidad, descubriendo que es el fuego. El prota crea una espada con su energía, lanzándolo hacia las arañas, dejando sorprendido a Ralph. Aquella espada, luego de impactar con las arañas, el prota lo prende fuego, creando una explosión, huyendo del lugar.
Los otros dos que acompañaban al prota le preguntan si acaso sabe magia y de dónde salió aquella espada. Luego de estar huyendo de las hordas de arañas, al estilo Pac-Man, llegan a una habitación ingresando y eliminando a la araña que logra ingresar, muy agotado después de tanto correr, sin darse cuenta que en la habitación que habían llegado es la sala de control. Ralph les comenta que sí, es la sala de control, pero la de emergencias es la segunda sala de control oculta en la fortaleza, sacando de su abrigo un objeto y colocándolo sobre aquel panel. Saliendo de aquello, una mujer que se presenta como Fortaleza Negra, pidiendo que emitan su orden. Ellos le piden que abra la puerta de la fortaleza. Ella lo realiza, dejando más tranquilo al prota y su grupo, pero les anuncia que un intruso se acerca a la sala de control y deben de prepararse para pelear. Ellos quedan sorprendidos que aquel monstruo haya eliminado fácilmente a todas esas arañas que los perseguía, siendo el jefe Ojo Rojo, que con solo su rugido, ellos sienten la presión, comenzando el enfrentamiento. Siendo muy superior, el prota desde la altura se lanza a atacar, pero es sujetado por el jefe, que lo estampa contra el piso. Ralph se preocupa al ver el estado del prota. El prota dentro de sí pensaba que no siente su cuerpo y solo siente una cálida sensación como si pasara a la otra vida, viendo cómo el jefe lo va a eliminar de un pisotón, pero es detenido por Ralph, que con un disparo explosivo logra detener al jefe, haciéndolo enojar, que ahora también busca eliminar a Ralph, deteniéndose en pensar a quién eliminar primero, al prota o Ralph. Al ver al prota, él está fingiendo que está muerto, haciendo que el jefe decida ir tras Ralph. Al verlo venir, él carga su ballesta desesperadamente, pero detrás del jefe, el prota se pone de pie, aún con el cuerpo doloroso, se decide en no ser eliminado y con su velocidad lo va a atacar, cortando su salchicha al jefe, dejando al jefe impactado y con mucho dolor, y hasta sus compañeros del prota se sorprenden. El prota creó un martillo gigante con el cual elimina al jefe, terminando la guerra y sus compañeros celebrando la victoria y la valentía del prota. Por otra parte, también había otra persona fuerte llamada Braki, de la Legión de Thor, que derrotó al jefe final de la Legión Genol. El cuervo que pasaba por ahí volando comenta para sí que Razgrid, en vez de tener curiosidad en Braki, tiene más curiosidad por aquel guerrero que es el prota. Llegada la noche, todos están bebiendo y celebrando la victoria, y en las murallas el prota está observando el paisaje, sumido en sus pensamientos, apareciendo Ralph, que lo acompaña. También se suma Ciri, la capitana, felicitándolos por sus acciones de hoy, ofreciéndoles beber, apareciendo todos los demás guerreros queriendo beber con ella. Mientras celebran, Ralph le comenta en cómo el prota cortó el chorizo del jefe, haciéndolo que todos se aterren, sintiendo el dolor. El prota solo queda sorprendido al ver a la capitana Ciri sonreír. Mientras están celebrando, aparece la hermosa Razgrid, haciéndole saber al prota que tiene una visita, siendo Eda. Los guerreros, al ver aquello, se emocionan, y al verlos irse juntos, los comienzan a molestar, así como tus compas te molestan cuando te ven con una minita, haciendo que Razgrid los mande a dormir y que mañana tienen una misión especial. De esta manera, al día siguiente todos los guerreros están reunidos, apareciendo el prota muy cansado con sueño. Ellos, al verlo, lo llenan de preguntas si acaso se ha divertido anoche, ha tenido una sesión nocturna. El prota sonrojado le responde que no puede responder y le dijeron que lo mantuviera en secreto, mostrándonos que lleva un collar puesto. Apareciendo Ciri, que les informa que tienen una misión especial que realizar. Su objetivo será el este de la Fortaleza Negra, la mina del enano. Cuando los Genol tomaron la fortaleza, los enanos sellaron la mina y se refugiaron, y no se ha sabido de ellos desde entonces, y es por ello que tienen la misión de ir a aquel lugar y comprobar la situación. Debido a la gran distancia que hay como su medio de transporte, se ha preparado el relámpago negro, dejando a todos con cara de preocupación. Se nos muestra un flashback de lo que ocurrió en la noche en la carpa del prota. Eda le está pidiendo que mantenga en secreto de lo que van a hablar, otorgándole un collar de manzana dorada y que usarlo aumenta la velocidad de recuperación. Además, también le otorga
un fragmento de manzana dorada que tiene excelentes efectos en la cicatrización de heridas, desintoxicación y levanta las maldiciones. En ese momento también le besa la frente, deseándole la bendición de Idun esté con él. Volviendo al momento actual, el prota está enterrado bajo nieve. Frente estaba la fortaleza que mencionaron antes. Él sale de la nieve y comenta que no esperaba un viaje normal, pero no pensó que lo lanzaran en ataúdes. Viendo a sus demás compañeros, se pregunta si acaso están muertos y si acaso es gracias al collar que está a salvo. Minutos más tarde, todos están reunidos frente a la fortaleza enana. Ingresando. Al estar adentro, Ciri exclama que son guerreros de Valhalla. La valquiria Razgrid les envió. El prota, al ver la extraña situación, usa su habilidad percatándose que hay muchas personas arriba de ellos. Ellos rápidamente, bajo la orden de Ciri, se cubren con sus escudos de las flechas que le lanzaron. El prota, al verlo de más cerca, se queda sorprendido, informando que son enanos pero zombies. Ellos se sorprenden al escuchar aquello, pero sin dejarlo descansar, un enano zombie les va a atacar nuevamente. Ciri ordena que todos usen sus escudos. Ellos le hacen saber que han bloqueado muchas flechas y sus escudos están dañados, sin saber qué hacer porque arriba de ellos han aparecido aún más enanos zombies. En ese preciso momento, un enano aparece lanzando una molotov, causando que el fuego les impida disparar, salvando al prota y su grupo, yéndose del lugar, entrando a un pozo subterráneo. Al bajar, quedan sorprendidos al observar una fortaleza subterránea. Cuando todos están reunidos, el enano les comenta que toda esta situación ha sido obra de vampiros que apareció en el amanecer y que si lo muerde o lo mata, se convierte en un zombie, y aquello que se convierten y te muerden, también te convertirán en uno de ellos, y los 20 enanos que están aquí son los que han sobrevivido. Ciri le pregunta si han notado alguna característica en aquel monstruo. Él le responde que era grande y todo su cuerpo gris, calvo con ojos negros, y parece que es más hábil luchando físicamente que mágicamente, y que ahora no es momento de la venganza. Deben de buscar algo que ha sido descubierto en el Lund, haciéndonos saber que el Lund se llama el metal de los dioses, el material más duro del mundo, y también amplifica el poder de las runas. No deben dejar que un arma así caiga en manos enemigas. Dirigiéndose a la entrada de la fortaleza, comentando que en la parte superior está el yunque sagrado, y es evidente que el vampiro está en aquel lugar. Y ya casi es de mediodía, en el cual el vampiro está debilitado, entrando abruptamente y comenzando el enfrentamiento contra los zombies. Uno de los guerreros usa su poder de tornado, haciendo volar a los zombies, y el enano experto en explosiones usa su cañón, mientras el prota y su grupo se adentran a la fortaleza, a la habitación donde está el yunque. Al llegar, ingresan y sienten que ha sido muy fácil, pero se percatan que arriba del yunque estaba el vampiro. Ellos se preocupan y el prota observa y comenta que aquel vampiro es más pequeño que los monstruos Genol, pero sus pensamientos cambian, que al solo pestañear, aquel vampiro había rasgado el cuerpo de los guerreros que lo estaban apuntando con arcos, dejando paralizados del miedo al prota, que aquel vampiro está a su lado preguntándole en cómo han ingresado. El prota quiere moverse, pero el vampiro se lo impide, lastimándole con sus uñas, diciéndole lo mismo también a los demás. Si le pregunta a Ralph si se encuentra bien, él ha de saber que sí, pero será difícil disparar con su arco. El vampiro, que estaba muy cerca del prota, le ha de saber que lo convertirá en su ejército zombie, a él y a sus compañeros, recibiendo un flechazo que lo sujeta con sus manos, siendo Ciri, haciendo que no pueda atacar, porque el enano con su cañón de fuego lo ataca. Aquello no causa ningún peligro para que el vampiro, con su velocidad, atraviese el fuego y con su poder destructivo, con solo un golpe los manda a volar. Atrás de él siguen los ataques de los enanos, los cuales él logra resistir. El prota, que también está detrás, al verlo ocupado, se decide abrir la compuerta del techo para que entre la luz. Al abrirlo y entrar la luz, el cuerpo del vampiro se comienza a quemar, calcinándolo, quedando postrado en el suelo. Ellos se sienten más calmados, pero las cosas no iban a terminar tan fácil. Escuchando que el vampiro recita un hechizo, ellos al escucharlo, aún con vida, se apresuran a eliminarlo, siendo muy tarde. Del cuerpo se formaron una horda de murciélagos que se unieron todos
para que se forme el cuerpo de un murciélago gigante. El vampiro, con su nuevo cuerpo, les hace saber que se arrepentirán y no bajará la guardia esta vez, y los eliminará rápidamente, escupiendo bolas ácidas que derriten el cuerpo hasta que quede solo sus huesos. El murciélago sigue escupiendo bolas ácidas y ellos los esquivan. El prota piensa en una solución y con su energía salta hacia él, estando cara a cara. El murciélago piensa que si acaso es tonto y que ahora sí lo va a eliminar, pero el prota esquiva el ácido con mucha velocidad y con su espada le logra atacar. Aquel ataque no fue efectivo. La espada se había roto por la dura piel del murciélago, quedando encima. El prota se había quedado sin más que hacer, pero en ese preciso momento, con el poder del guión a su lado, una energía se forma frente a él, y aquello era una nueva saga que el prota estaba a punto de desbloquear para eliminar a aquel monstruo, dejando a sus compañeros sorprendidos. El prota concentrado logra activar su saga, siendo una habilidad de su personaje Karlstad que permite montar en criaturas, ya sea grifos hasta dragones. Karlstad podía montarlo todos con la habilidad El Comandante de Dragones, haciendo que el monstruo murciélago se convierta en alguien pequeño y adorable. Sus compañeros se sorprenden por lo que están viendo, hasta incluso la capitana Ciri lo ve con ternura queriendo tocarlo, generando que el vampiro enloquezca, volviendo a su forma original en murciélago, gritando con mucha furia en cómo unos insectos insignificantes se atreven a burlarse de él y que los va a eliminar a cada uno de la forma más dolorosa posible. El prota se asusta y Ciri pide al grupo que se aliste para enfrentarlo. Ante una situación de peligro, el prota rápidamente analiza una solución, decidiendo en montarse nuevamente encima del murciélago, haciendo que vuelva nuevamente en su estado de murciélago adorable. El prota les pide que estén listos y cada uno use su ataque más poderoso contra el murciélago y deben eliminarlo cuando esté en esta forma para que sea más fácil, elevándose hacia los cielos, causando que el murciélago se queme por el sol, saltando encima de él y lanzándolo hacia abajo, impactando contra el suelo, aprovechando en usar su habilidad y con toda la altura forma su martillo gigante y aplasta al murciélago. El enano también aprovecha en vengarse por su tribu, causando una explosión en el murciélago. Luego de eliminar al murciélago por completo, reciben una recompensa. Al abrirlo, es el metal de los dioses y dejará el honor de usarlo a los herreros de Valhalla. Y en su situación actual, ellos como tribu enana no tienen los medios para protegerlo, siendo aceptado aquella caja por Ciri. Los enanos se presentan para beber con todos, pero Ciri les dice que no y que tienen que regresar. Isaac, el jefe de los enanos, menciona que está bien, pero no puede dejar que sus salvadores se vayan con las manos vacías, llevándoles a su almacén de armas. Ellos quedan maravillados al ver tan majestuosas armas. El enano le pregunta al prota si desea llevarse algo. El prota analiza con sus ojos, sorprendiéndose al ver un objeto. Luego de aquello, afuera de la fortaleza, los enanos están reunidos para despedir a los guerreros. Observamos al prota, que había elegido una capa de traje de halcón, preguntando si tiene alguna habilidades en específico. El enano le ha de saber que necesita hacer un canto que él mismo se lo enseñará, y si lo logra puede volver de regreso mucho más rápido. De esta manera vemos al prota convertido en halcón con gran agilidad y velocidad, regresando a su fortaleza junto a sus compañeros que van de la misma manera que llegaron en ataúdes.